puedan visualizarlo por lo menos. Entonces, en tercero básico nos dice, siempre se va a comenzar con una activación de conocimientos, que es lo primero que nos está diciendo acá. Y dice, antes de empezar, nos pide que hagamos una actividad. Entonces, miremos lo que nos está diciendo aquí. Dice, un taller de carpintería se tiene una plancha de madera como la que se muestra en la figura 2, dice, pero yo creo que se confundió. Vamos a ver si está en la figura 2 aquí. No. Figura 3, figura 2, no. Se confundió aquí en figura 1. Se necesita sacar una plancha 3 cuadrados más pequeños sin desperdiciar nada. Concluye si esto es posible o no. Después de finalizar el ejercicio, dibuja una hoja de papel, un cuadrado, el de la figura 1. Corta cuadraditos uno por uno y forma 3 cuadrados. Entonces, miren, pues, lo que nos está diciendo en este caso es de que con esta situación que nosotros tengamos aquí, tenemos que ir buscando cómo sacar 3 cuadrados sin desperdiciar nada. Entonces, la situación inclusive acá nos dice, concluye si esto es posible, ¿verdad? Si es posible hacerlo sin desperdiciar nada. Me imagino que lo que preguntan es que al momento de sacar estos 3 cuadraditos pequeños, no se vaya a utilizar perdiendo la figura. Entonces, si yo les pregunto a ustedes, ¿Qué desea? permítanme un momentito. Ahí está, ya apagué el micrófono. Entonces, aquí yo les pregunto a ustedes, ¿será que es posible sacar 3 cuadrados pequeños sin desperdiciar nada? Y es la pregunta que les quiero hacer en este momento. ¿Qué dicen ustedes? ¿Se puede sacar 3 cuadraditos sin desperdiciar nada de lo que tenemos aquí? Bueno, como que no están conectados o no sé qué pasó, pero no miro que estén contestando. No los escucho realmente. En este caso, sí podríamos sacar 3 cuadraditos. Podemos sacar, por ejemplo, uno de estos, pero quedaría la figura, ¿cómo se llama? Ya no un cuadrado como el que tenemos en este caso. Inclusive podríamos sacar un cuadradito aquí, un cuadradito, pero se pierde la figura y sí se quedaría un desperdicio de espacios. Entonces, en lo que entiendo es de que no puede quedar espacio sin desperdiciar. Ahora, lo que piden acá es que en una hoja de papel usted haga un cuadrado, como se mira acá. Podemos utilizar las hojas cuadrícula para hacer esto. Y corta los cuadraditos uno por uno y que forme 3 cuadrados. Por ejemplo, si ustedes observan, podemos formar un cuadrado acá. Podríamos formar otro cuadrado acá. Podríamos formar otro cuadrado acá. O sea, hay bastantes formas de poder hacer cuadrados dependiendo de las figuras que a ustedes les están dando. Entonces, pero eso es lo que les pide como activación de conocimientos. La segunda parte es que como definiciones, como conocimientos nuevos, que es lo que se está enseñando en este caso. Entonces, vamos a leer los conocimientos para que ya después de aprender estos conocimientos lo podamos aplicar en la parte de ejercitación. Entonces, acá nos dice, el punto es una figura geométrica adimensional que no tiene longitud, área y volumen. Y quiero comentar que el punto es una figura
muy abstracta. Nosotros siempre se nos enseñó que el punto es así, que si yo coloco un puntito aquí, esto significaría un punto, pero no, esta es la representación que nosotros tenemos de punto, porque el punto no tiene ni volumen, no tiene longitud, no tiene área. Este solamente es una representación de la abstracción que es el término punto. Segundo concepto, aquí está la forma en que se representa, pero vuelvo a repetir, estamos hablando de una abstracción. Lo segundo que se presenta es un segmento. Un segmento es un fragmento de recta que está comprendido entre dos puntos. Entonces, por ejemplo, en el caso de que yo tenga aquí un punto A y que tenga aquí un punto B, y yo una estos dos puntos a través de una recta, a esto es lo que se llama segmento. Aquí está, miren, este es el segmento. Este sí es una parte que ya está estipulada su medida es un fragmento de una recta, porque si ustedes leen, la línea recta se describe como una sucesión continua e indefinida de puntos en una sola dimensión. Si ustedes observan, la recta tiene tiene flechas en ambos lados de la dirección, porque en este caso la flecha no tiene fin, o sea, sería infinito para ambos lados. Por eso es de que se señala con dos flechas. Esto es la concepción de recta. Después viene un rayo. El rayo sí tiene un inicio, pero no tiene un final. En este caso, el rayo se conoce también como semirrecta, ya que tiene un principio, pero no tiene fin. Y lo último, que sería un ángulo. El ángulo está comprendido entre dos segmentos de la recta. Quiero comentar a esto lo que nosotros llamamos ángulo. Entonces, los dos, el ángulo está formado por dos semirrectas que nosotros tenemos aquí. La semirrecta que tenemos acá. Realmente las semirrectas se nombran con minúsculas. La semirrecta L y la semirrecta M están intersecadas en un punto que vamos a llamar vértice. A este punto es el que vamos a llamar vértice. Y esta abertura es lo que nosotros conocemos como ángulo. Bueno, vamos a ver. Y continuamos. Ahora dice aquí, practica lo aprendido. Entonces, vamos a recortar. Vamos a hacer un poco más grande. Dice, dibuja un esquema. Lo voy a quitar esto un momentito. Dibuja el esquema de la figura que se presenta en el siguiente espacio. En un laboratorio se analiza una producción de bacterias a través de un microscopio que se determina que se duplican cada hora. Si se aísla una para ser analizada, ¿cuántas bacterias hay después de 6 horas? Entonces, si ustedes se dan cuenta, en la primera hora, pues solamente tenemos una bacteria, pero a partir de la segunda hora ya tenemos 2 bacterias. Y a su vez, cuando ya ha pasado una hora, se va a duplicar. Bien, aquí ya tengo 1 y 2. 1 y 2. O sea que la bacteria se va duplicando cada hora. Entonces, esto es lo que nos piden acá. Por ejemplo, de 2 horas, para las 3 horas, ya se van a duplicar. Cada bacteria que tenemos acá nueva se va a ir duplicando. Y lo que sucedería en la sexta hora es de que cada una de estas que tenemos aquí, pues también se van a ir duplicando. Cada parte que tenemos aquí, que es lo que vamos a hacer. Muy bien. Ahora dice, la segunda parte, analiza el esquema que se representa la situación de las bacterias, la figura 3, y da la respuesta de los siguientes cuestionamientos. ¿Cuántos ángulos observas? Bueno, los ángulos son las aberturas de 2 semirrectas. Por ejemplo, aquí hay un ángulo. Aquí hay otro ángulo. Entonces, ustedes tienen que ir contando cuántos ángulos se van formando en esta representación de la figura 3. Ahora dice, los puntos representan a las bacterias.
bueno, entonces aquí estamos representando a las bacterias. Ustedes colocarían que sí, efectivamente van representando las bacterias. Y de que en 1 hora hay una bacteria, en 2 horas ya se tienen 2 bacterias, en 3 horas se tiene 1, 2, 3, 4 bacterias, eso lo van señalando ustedes. Ahora dice, ¿cuántas líneas rectas hay en el esquema? Bueno, y aquí tendríamos que ver porque realmente líneas rectas, las que podrían ser como líneas rectas serían estas que estamos observando de forma vertical, porque estos puntos que tengo de acá para acá son segmentos, no son rectas. Ahora dice, ¿cuántos segmentos hay en el esquema? Ahí sí puedo ir señalando. Miren, 1, 2, 3, 4, voy contando los segmentos de las rectas. ¿Cuántos rayos crees que hay? Recuérdense que rayos significaría que tiene inicio, pero no tiene fin. Eso sería lo que tendrían que ir observando ustedes a partir de lo que se está observando en este esquemita. Eso sería prácticamente el día 1. Creo que alguien había escrito algo porque escuché un ruidito. Ah, no, Jamie tomó una captura. Bueno, miremos entonces, vámonos al día 2. Voy a estar trabajando entre 2 o 3 días para que ustedes vayan avanzando. Miremos aquí. Nos da la primera sección que siempre va a ser una retroalimentación de lo que se mira anteriormente. Dice, toma un clip, obsérvalo detenidamente, dibújalo e indica si es una figura cerrada o abierta. Cerrada significa que no tiene un espacio, que no tiene espacios donde se pueda tener una abertura. Abierta significa que hay un espacio aquí que no cierra la figura completa. Dice, después observa detenidamente el contorno de las puertas. Dibuja e indica qué tipo de figura es. Yo creo que está mal la parte de instrucciones porque no está diciendo nada de puertas acá. Me imagino que está hablando de las longitudes que tiene esta figura. Tendría que señalar la parte de las figuras que tenemos aquí. Ahora dice dibuja, o me imagino que tal vez de las puertas que tenemos acá entre el clip, no está muy clara la instrucción. Siempre hemos notado que hay algunas falencias en estos documentos, así que no se preocupen. Esta pues no está muy clara, yo les pediría que la dejaran libre, no está muy específica. Dice, dibuja un pentágono e indica si la figura es abierta, cóncava, convexa o una combinación de ellas. No sé si ustedes tienen en conocimiento qué es una figura convexa. Pero precisamente en segundo básico yo estaba hablando de las figuras cóncavas, convexas, que tal vez voy a utilizar un poquito la parte de definición acá para que ustedes lo sepan. Vamos a ver. Eso está en el día 4. Ahí está. Si ustedes observan, aquí nos dice que es una figura cerrada. Una figura cerrada, dice, a una figura plana rodeada con líneas consecutivas o segmentos consecutivos, se le llama figura cerrada. O sea que si no hay alguna parte que quede abierta, nosotros a esto le llamamos figura cerrada. Ahora, a las figuras no rodeada por líneas consecutivas se le llama figura abierta. O sea que en este caso, si yo tengo una abertura en una de las figuras, es a lo que nosotros llamamos como figura abierta. Por ejemplo, acá tenemos una figura abierta, aquí tenemos una figura abierta, aquí también tenemos una figura abierta porque no hay una longitud que cierre esto. La figura convexa son las figuras que ¿cómo se llama? Que las diagonales, que solamente podemos tener diagonales internas. Por ejemplo, al momento de unir los segmentos, yo puedo ver que aquí puedo unir solamente esto acá, puedo unir esto solamente acá, este lo puedo unir con este, esto lo puedo unir con este,
Por lo tanto, aquí no se, todas las longitudes o diagonales que se coloquen acá son longitudes internas, no son externas. Igual acá, para unir segmentos, yo puedo unir este con este, unir este con este. Todas las longitudes van a quedar internas. Ahí es cuando todas las longitudes quedan internas, todas las diagonales quedan internas, se le va a llamar figura convexa. Ahora, en el caso de la figura cóncava, si por lo menos una diagonal queda externa, se le va a llamar figura cóncava. Entonces, por ejemplo, este yo lo puedo unir con este lo puedo unir con este, pero si se dan cuenta, este punto yo lo puedo unir con este. Entonces, aquí queda una diagonal en la parte externa. Entonces, por eso es una figura cóncava. Por ejemplo, este punto yo lo puedo unir con este punto lo puedo unir con este, pero si se dan cuenta, este punto con este punto se pueden unir y ya tengo una diagonal externa, al igual que al unir estos dos puntos. Entonces, a esto se le llama figura cóncava. Cuando las diagonales quedan afuera, se le llaman figuras cóncavas. Entonces, eso es lo que les están preguntando en este caso. Dibuja un pentágono, indica si la figura es abierta, si es cerrada, si es cóncava, si es convexa o una combinación de ellas. Vámonos a la segunda parte. Aquí nuevamente nos vuelve a señalar la parte de definición. Yo creo que aquí vamos a ver si puedo achiquitar un poquito esto vamos a ver si nos deja colocar todo esto aquí. Vamos a ver. Ah, sí nos da espacio. Bueno, dice, lee y aprende. Observa detenidamente las figuras que se indican, indica si son abiertas, cerradas, cóncavas, convexas o una combinación de varias. Las figuras abiertas son aquellas figuras geométricas donde no coincide el punto de inicio con el punto de final. Entonces, por ejemplo, acá, si yo coloco aquí y al punto final, si yo coloco una recta entre estos dos, si ustedes se van a dar cuenta, no coinciden en el punto. Ahí pasaríamos a través de ello. Entonces, esta es una figura abierta. Cuando el punto inicio y final de una figura es el mismo, desde ese punto de vista de lo geométrica se le llama figura cerrada. O sea, en este caso, si yo comienzo a hacer un cuadrado y el punto de partida, voy a utilizar las líneas, y el punto de partida va a ser igual al punto de final, entonces esta sería una figura cerrada. Entonces miren, aquí voy a cerrar y llegué al punto de partida, por lo tanto esta sería una figura cerrada. Cóncava es la figura donde el ángulo es mayor que 180 grados. Yo mejor preferiría hablar de las diagonales que les había comentado. Por ejemplo, en el caso de si yo coloco diagonales, yo puedo ir uniendo diagonales acá y diagonales acá. Entonces son diagonales internas. Entonces a esto se le llama que es un polígono cóncavo, ¿verdad? Y convexo es cuando queda una figura donde nosotros tenemos diagonales externas. Por ejemplo, aquí miren, yo tengo una diagonal externa, pero en este caso tendríamos que notar de una figura que podamos tener aquí, también hay una diagonal externa. Entonces, a esto es lo que se conoce como figura cóncava, convexa, perdón. Permítame. No. Sí, aquí hay creo que hay un problema de definición. Vamos a ver. Convexa son las que tienen, vamos a ver, solo voy a regresar acá. Convexa son las que tienen los ángulos, las longitudes internas. Y cóncavas son las que tienen por lo menos una figura que esté por de fuera, una longitud que tengamos por de fuera. Estas que estoy colocando aquí son cóncavas, perdón.
las que tienen figuras diagonales internas, que todos sus diagonales son internas, se le llama convexa. Y las que tienen por lo menos una diagonal que esté afuera, se le llama cóncava. Yo creo que había un error de concepción acá en el texto. Bueno, continuemos. Miren, a esto se le llama tangram. Entonces, aquí nos están pidiendo que nosotros hagamos un tangram y que hagamos esta figura en ese tangram. Entonces, yo les pediría que si lo pueden hacer con foamy o con cartón, que podría ser lo otro. Entonces, ustedes lo que van a hacer es cortar un cuadrado. Lo podemos ir haciendo con medidas. Podemos ir cortándolo. Vamos a ver, voy a explicar cómo sería en este caso. Podemos hacer un cuadrado de 4 por 4 o más grande si ustedes desean, dependiendo la magnitud que ustedes quieran. Vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Todavía nos hace falta un poco. 10, 11. Ahora sí es un cuadrado. Entonces, lo primero que van a hacer con este cuadrado es colocar una diagonal entre estas partes que tenemos acá. Entonces, ustedes con su regla van a trazar una diagonal desde este vértice a este vértice. Después, vienen ustedes y van a trazar ¿cómo se llama? Una diagonal que está aquí en medio. Después nos tocaría trazar otra diagonal que esté acá. Entonces tenemos que ir haciendo las mediciones que nos queden para que así nosotros podamos tener la mejor forma que nos vaya quedando nuestro tangram en este lado. Entonces podemos hacer una diagonal que quede por esta parte, por ejemplo. Y a través de esta diagonal ya solamente poner estas que tenemos aquí. O sea, podemos trazar ya una recta que pase cruzando de acá para acá. Otra recta que pase de acá para acá. Tal vez tratando que quede por aquí. Que este sea un cuadradito. Y por último, trazar una recta desde este cuadradito para acá. Que nos quede recto. Entonces, con estos recortes que nosotros tenemos aquí, vamos a formar este tangram, esta figura, perdón, que es como una persona corriendo. Entonces, ustedes pueden evidenciar, por ejemplo, que este cuadradito está por acá y tenemos que ir agrupándolo de tal manera. No tenemos que dejar espacios y tiene que quedar como está en esta parte. Entonces, no sé si hay dudas, por favor pueden hacer sus consultas en este momento. ¿No? Si no hay dudas, yo voy a terminar la reunión. Nos vamos a